Mira, lo primero es que el referéndum es un mecanismo democrático complejo. El referéndum requiere hacer Yo un te lo proceso pregunto, electoral. mira, yo te lo pregunto, independientemente de todas esas complicaciones, en España se votó un sí al aborto en su momento muy puntual y se votó sí al aborto bajo un esquema de una pregunta muy simple, ¿estás a favor del aborto? Y el voto era en la urna, sí o no. Y aparte de todas las complicaciones que tenga, ahí se solucionó ese problema Sí, pero inmediatamente. esa nunca sería la pregunta en este país. Por lo ¿Y menos por no si el qué no referéndum sería? fuera mañana, porque ese no es el debate. Yo quisiera que se fuera el debate. Entonces, si tú me hubieras llamado para hacer ese debate, yo estaría feliz. Pero el debate lamentablemente no es eso. Aquí el ¿Cuál sería debate la es, pregunta en el posible referéndum? A ver. mira, la pregunta que se hace en un referéndum es muy importante porque la pregunta determina la respuesta. Por eso el referéndum es un mecanismo democrático y al mismo tiempo es un mecanismo profundamente antidemocrático, pero no por una cuestión de capacidad de la población, sino porque la pregunta determina la respuesta. Y el poder de la ciudadanía está no en la formulación de la pregunta, sino en responder lo que se le pregunta. Entonces, en este país dominado por élites altamente conservadoras y, si me dejan decirlo, incluso ultraconservadoras, habría que plantearse qué preguntas se hacen en el referéndum. Y entonces ya, si tú me haces una pregunta muy cerrada, porque por ejemplo la pregunta podría ser, ¿debemos despenalizar el aborto en caso de que la vida de la mujer esté en peligro y los médicos hayan agotado todos los medios posibles para salvar las dos vidas? Porque esa era la que se quería proponer, esa era la que apoyaban los ultraconservadores. Si esa es la pregunta que tú me vas a hacer, yo no sé si yo me voy a parar de la cama para ese referéndum. Pero claro, ¿quién determina la pregunta que tú me vas a poner en el referéndum? No la Claro. respuesta, la pregunta. Bueno, entonces les decía que aquí lo que a mí me preocupa respecto del referéndum es qué pregunta se va a hacer, quién va a formular esa pregunta. Y otra cosa, los referéndums requieren una alta inversión pública. O sea, el referéndum es parecido a una campaña. Tú lo sabes, pintor, que lo has vivido. Hay que generar las posibilidades de que la gente pueda ir a votar en el referéndum, educar en cuál es el mecanismo del referéndum, por qué es importante votar. Entonces, por ejemplo, toma las elecciones, que es una democracia ya acostumbrada a ir a votar para seleccionar a sus A sus funcionarios todos. públicos, a A sus sus todos. todos. Los niveles de abstención en este país son altísimos. Altísimos. Entonces también hay que contar con eso. Un referéndum para resolver este tema contaría con una participación lo suficientemente representativa como para que la respuesta sea un reflejo de la voluntad mayoritaria. Bueno, pero eso no lo puedes decir de esa manera porque entonces de repente ni siquiera los que nos están gobernando ahora reúnen esas condiciones. Ese es el juego de la... Yo siempre he dicho, fíjate, ya que tocas el tema, yo siempre he Ujú, dicho de que el fantasma de la abstención, que es del final de lo que estamos hablando, ujú. depende mucho del esfuerzo que haga nuestra Junta Central Electoral para sacar a la gente y llevarla a las urnas. O sea, pareciese como si la Junta Central Electoral fuese un partido más que si se queda dormida y no incentiva al voto, le puede estar haciendo un favor a un partido determinado o no. ¿Entiendes? Ujú. Pero es que el juego de la democracia consiste en eso. Tú vas a votar si tú quieres, si te interesa el tema. Sí. Si no, y definir al final si una persona va a votar o no porque puede o porque no, o simplemente porque no le da la gana, pues es algo en lo que no se puede entrar. Al final tienes que contar los votos y tú dirás, bueno, pues ganó el no o ganó el sí y tú dirás, bueno, es que ahora no estoy de acuerdo porque no es Ajá. representativo. Eso no, en las reglas de Claro, juego no vale. pero yo estoy de acuerdo contigo. Eso uno no lo puede controlar. Pero si uno va a someter algún tema de interés público a la opinión del referéndum, si tú vas a tomar cualquier tema y lo vas a someter a la opinión del referéndum, uno tiene que saber cuál es el costo de someter un tema al referéndum. Y todo esto hay que evaluarlo. Entonces, preguntaste, ¿este es un tema que debería irse a referéndum? No, primero porque a mí me parece que es una cortina de humo. Eso es para alargar el tema, igual que lo de la ley especial, al alargar el tema ahí a que duerma y no haya que resolver. Eso es un argumento irresponsable. Y lo segundo es que este tema en particular, ¿por qué es diferente a otros? ¿Por qué este tema es referéndum y no otros que son igual de polarizantes en esta sociedad? Otra vez, a la irresponsabilidad. El Congreso tiene el Código Penal
ahí, en su sala. Los diputados lo tienen delante. Incluso a pesar del informe de la Comisión de Justicia, tiene que ir a asamblea y tiene que votar. Y no tienen por qué votar según el informe de la Comisión de Justicia. Entonces, ¿por qué postergar esa decisión? ¿Por qué decir que el tema del aborto tiene que ser decidido más democráticamente que cualquier otro tema de lo que hay en este país, que hay mucho de qué hablar? Mandemos entonces a referéndum cosas como política fiscal, por ejemplo, que hay mucho tema ahí que decir. ¿Quién tributa más, quién tributa menos, más ITEVI, menos ITEVI, más ISR? Ah, no, eso no, eso yo lo decido en el Congreso. Pero el aborto sí, el aborto lo meto el aborto tiene que ser ultrademocrático. Bueno, pues entonces todo vamos a ponerlo ultrademocrático. ¿Se detendrán los abortos en el país con las penalizaciones? No, el aborto Porque es un hecho. hay gente que dice, si se permiten las 3 causales, se van a triplicar los abortos en nuestro país. No. Mira, las investigaciones sobre aborto, el aborto, ustedes saben que es un tema difícil de estudiar cuando se trata de un procedimiento clandestino, porque la clandestinidad impide el acceso a la información. Pero con la información que hay, los estudios sobre aborto indican que los abortos en estas 3 causales son de verdad excepcionales. La mayor parte de las interrupciones voluntarias de embarazo responden a otras razones. Entonces, no es, sabiendo que los números no son muy certeros, hay que saber que no es posible que se tripliquen, puesto que de verdad se trata de causas excepcionales. Dejamos el tema hasta aquí, le damos seguimiento luego en otra conversación, no te preocupes. Hemos Invíteme conversado otro día. con Glenis de Jesús Checo. No, tranquila, tranquila, gajes del oficio, gajes del oficio. Glenis es feminista, consultora de organismos locales e internacionales que trabajan por los derechos de la mujer. Hemos conversado con ella sobre algunas cuestiones que tienen que ver con las 3 causales.